Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Fisit Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales, y les impartiré la clase de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la ilustración. Recordemos, jóvenes, tomar nota de lo mencionado en el video, ya que puede ser de gran utilidad para comprender los temas que vamos a estar impartiendo, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Tenemos conocimientos previos, tenemos 3 consultas, ¿verdad? Y la primera es, ¿qué es la ilustración? ¿Por qué se le llama el siglo de las luces? ¿Qué es el despotismo ilustrado? Muy bien, a medida que vayamos desarrollando, vamos a ir contestando estas preguntas. Muy bien. Podemos definir a la ilustración como un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Surge en Europa en el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales, políticos en Europa y en América a principios del siglo XIX. Es una corriente intelectual que pretendía construir un nuevo mundo basado en la razón. Muy bien, ahí está la primera pregunta. Ya está con su respuesta. Muy bien. ¿Y por qué se le llama el siglo de las luces? Bueno, el siglo de las luces, los pensadores de la ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, ¿verdad? Para construir, como les decía, un mundo mejor. Por eso se le llamaba el siglo de las luces, porque a través de la razón se podía salir de la ignorancia, de la superstición que había en ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que venimos de una edad oscura, de un oscurantismo, ¿verdad? Donde ahí los pensamientos individuales o la libertad de expresión no existían, ¿verdad? En la edad oscura o en el oscurantismo, ¿verdad? Porque básicamente en el oscurantismo estaba regida bajo la iglesia, el dogma de la iglesia, ¿verdad? Ahí eran ellos los que estaban predominando, ¿verdad? Todo lo que se decía, todo lo que la iglesia decía o decía la Biblia, eso se tenía que hacer. De hecho, a veces en esa época habían personas que padecían de algunas enfermedades y la iglesia decía, bueno, como ellos estaban tan arraigados en lo que era la religión, ¿verdad? Decían, bueno, algún pecado tiene que estar pagando para que esté de esa manera. De igual forma, no se podía pensar de diferente manera, sino de acuerdo siempre a lo que era la religión, ¿verdad? O a lo que se refería a la Biblia, ¿verdad? Por eso es que ahí no, por eso se le llama la edad oscura, porque usted no tenía la libertad de pensar, no tenía la libertad de expresión, usted se regía bajo ese dogma, ¿verdad? De la iglesia, básicamente. Muy bien. Y ¿cuáles eran sus pensamientos, los pensamientos de los filósofos ilustrados? Muy bien, pues ellos creían que con la luz de la razón iban a despejar las tinieblas y a iluminar tanto siglo de oscuridad, ¿verdad? Como ya les había mencionado, venimos de una edad oscura, ¿verdad? Donde ahí no había libertad de pensamiento o de la razón. Muy bien. ¿Y qué es una persona ilustrada? Bueno, pues es una persona que posee gran cultura o intelecto, partidario de la ilustración, es decir, que promueve el uso de la razón. Mire qué interesante, que la razón nos abre los ojos, ¿verdad? El razonamiento, la libertad que nos trae a través de la ilustración. ¿Qué era lo que buscaba la ilustración? Bueno, buscaba la libertad, la igualdad, y la libertad obviamente individual, y a su vez buscaba lo que era la felicidad. Recordemos que todo era básicamente pues una vida, una edad de tristezas, y pues ya venimos a buscar lo que era ya la felicidad a través de la ilustración. Muy bien, ahí estamos. Vamos a tomar
como referencia, ¿verdad? La ilustración se inicia en el siglo XVI, ¿verdad? 16, 17 con los pensamientos de John Locke y con el científico Newton, que ustedes ya lo vieron en el inicio, ¿verdad? En la portada, ustedes lo observaron allí. Y bueno, se inicia eso, ¿verdad? En lo que se refiere en Inglaterra, ¿verdad? Con las ideas de John Locke. Y pues vamos a tomar como referencia el país francés, Francia, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar más adelante de lo que es la Revolución Francesa y cuáles fueron, cómo es que la ilustración ayudó muchísimo a esta revolución. Ya vamos a ver más adelantito. Muy bien. Pues en Francia, jóvenes, como les decía, tomamos a Francia como referencia porque vamos a continuar con ese tema. Muy bien. En Francia, pues, había un gobierno absolutista, ¿verdad? ¿Y qué significa un gobierno absolutista? Bueno, estaba concentrado, ¿verdad? La monarquía absoluta concentrada en el rey. Bien, a su vez, pues había una estratificación social, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que es la nobleza, el clero y el pueblo llano o el pueblo en su totalidad, ¿verdad? El pueblo que normalmente conocemos, ¿verdad? Básicamente el pueblo popular. Muy bien, entonces aquí existía una monarquía absoluta o un gobierno absolutista, ¿verdad? O un antiguo régimen que, como dice, se regía por las leyes que solamente eran estos gobernantes, ¿verdad? O estos monarcas. El lema de ellos decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro que sí, porque el pueblo no tenía ninguna participación en lo que se refería a lo que son las leyes, a lo que era a elegir, ¿verdad? Entonces, la monarquía absoluta o el rey, en este caso, que estaba gobernando Luis XVI con su esposa María Antonieta, ¿verdad? Pues él, un francés, ¿verdad? Que se casaron a muy corta edad, ¿verdad? Él de 14 años aproximadamente, creo que él entre 14 y 15 y ella pues creo que los 14 años de edad, chiquiticos, ¿verdad? Entonces, él es un hombre francés y ella es una austriaca. Obviamente, imaginémonos, estas dos potencias, estos dos países, siempre, ¿verdad?, han mantenido rivalidad. Pero al casarse el rey Luis XVI con María Antonieta, pues era una forma, ¿verdad?, de adquirir un poquito de paz entre estas dos naciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando les digo que el monarca, ¿verdad?, gobernaba para él y para sus allegados, ¿verdad? Para los más privilegiados. Por eso decimos que es una monarquía absoluta o un gobierno absolutista, ¿verdad? Porque no se dejaba, no implementaba las leyes para él y para sus allegados, ¿verdad? Entonces decimos, es un soberano, ¿verdad? Que estamos hablando de un déspota ilustrado, ¿verdad? Que aquí está la última consulta y a su vez, pues la respuesta. Muy bien. ¿Qué es un déspota ilustrado? Bueno, pues es un soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Es el gobernante que ejerce el poder sin respeto a leyes ni derechos para su exclusivo beneficio, que era lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues había este tipo de gobierno que no le importaba el pueblo, que no le interesaba el pueblo, porque él siempre dijo, yo soy puesto, ¿verdad? O colocado en este puesto, no por el pueblo, sino porque yo soy puesto por decreto divino, decía él, ¿verdad? Entonces comenzaron los ilustrados a pensar, a analizar, a utilizar lo que era la razón, pero ¿cómo es que es posible que este rey diga que es puesto o colocado en este lugar por decreto divino?
¿verdad? No, no es posible. Entonces, ellos comenzaron a cuestionarse, ¿verdad? Muy bien, entonces, recordemos, una monarquía absoluta concentrada totalmente en el rey, ¿verdad? Que él no respetaba ninguna ley, más que todo, pues era para su exclusivo beneficio. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Y quiénes eran esos filósofos más relevantes, verdad, entre el siglo XVIII y siglo XIX? Bueno, pues antes de eso, ¿qué era lo que ellos pensaban? Pensadores que criticaron la desigualdad social, los privilegios, ¿verdad? La censura y la monarquía absoluta, que era lo que yo les estaba mencionando antes con el rey Luis XVI y con su esposa María Antonieta, ¿verdad? Porque ellos vivían en unos palacios impresionantes, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué era lo que ellos criticaban? Bueno, criticaban esa desigualdad que hubo siempre en ese tiempo entre el siglo XVI, XVII, XVIII, esa desigualdad que hay, ¿verdad? Que siempre hay exclusión de personas, ¿verdad? Entonces, los privilegios que tenían esta monarquía. Bien, pero los filósofos o los ilustrados más importantes son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Muy bien, y lo vamos a ver más adelante con sus aportes, con sus principales obras, ¿verdad? Muy bien, Montesquieu. Bien, la obra El espíritu de las leyes sostuvo la división de los poderes del Estado para evitar que se concentre en una sola persona. Bueno, él decía que el gobierno no debía de estar en manos de una sola persona, porque siempre se iba a gobernar siempre con desigualdad social, ¿verdad? Entonces él propone y dice, bueno, el poder tiene que estar dividido, ¿verdad? No solamente, como les digo, en una sola mano, en un solo monarca o en un solo rey o en un solo gobernante, sino que debería de estar dividido, que ahora estamos hablando de lo que son los tres poderes del Estado, que nosotros los conocemos. Muy bien. Entonces, a su vez, les quiero mencionar que los filósofos ilustrados no pretendían derrocar, ¿verdad? O quitar del trono al rey, ¿verdad? O al monarca. No, era ayudarle a que hiciera un gobierno general, un gobierno para todos, ¿verdad? Que hubiera libertad, ¿verdad? De prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, y eso era lo que ellos buscaban. En ningún momento derrocarlo, o quitarlo, sino que ellos ayudarlo a que tuviera una mejor asesoría en cuanto al gobierno que se estaba utilizando en ese momento. Muy bien. Y Voltaire, bueno, las obras, las cartas filosóficas, ¿verdad? ¿Qué propuso? Formar la forma de gobierno a la monarquía, ¿verdad? Constitucional, ¿verdad? Que era lo que les estaba explicando, que hubiesen que hubiera una separación del gobierno, ¿verdad? De los poderes del Estado, así. Y a su vez, pues, criticó la autoridad del rey, sí, y la tolerancia religiosa, ¿verdad? Eso era muy importante en sus obras, ¿verdad? Y vamos con Rousseau. Bien, ¿cuál es su obra más importante, jóvenes? Pues estamos hablando del contrato social, ¿verdad? ¿Y qué sostenía con el contrato social? Decía que la sociedad se establece por medio de un pacto o contrato social entre los hombres y el soberano. ¿Qué decía él? Él decía que el hombre por naturaleza era un hombre bueno, ¿verdad? Que era un hombre lleno de amor, ¿verdad? Por naturaleza, obviamente, pues somos buenos, ¿verdad? Según el pensamiento de Rousseau. Pero que había amor a sí mismo y hacia los demás. Muy bien. Pero que a medida que iba incluyéndose en lo que era la sociedad venía y destruía lo que había, la bondad de ese hombre, eso tan bonito que tiene del ser humano. Eso era lo que él decía, ¿verdad? Que a través de la sociedad destruye al hombre, todo lo bonito que había en él se destruye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya venía lo que era
apropiación de lo que eran las tierras, ¿verdad? Y comenzaban ya las desigualdades, comenzaban a tomar las tierras, a las cantidades de tierra en Europa, ¿verdad? Entonces, ya decía él, decía las personas, no, nadie me vaya a tocar estas manzanas de terreno, por decírselo así, ¿verdad? Porque son mías y me pertenecen. ¿Verdad? Entonces, por eso decía que a medida que nosotros íbamos ingresando ¿verdad? A la sociedad, pues el hombre básicamente se convertía en un animal y perdía todo lo hermoso que tenía, toda su naturaleza, ¿verdad? A eso se refiere en el contrato social. Muy bien. Y estamos hablando que era lo que buscaban. Vean que aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿verdad? De lo que era el antiguo régimen y también lo que pensaban los ilustradores, los de la ilustración. Muy bien. En cuanto al Estado, una persona maneja todo el poder que ya les había mencionado, ¿verdad? Y que en el antiguo régimen así era, ¿verdad? Una sola persona gobernaba una nación y se tenía que hacer lo que esa persona decía, no importando qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo. Muy bien. Y la ilustración que decía que el Estado dividido en poderes, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Este es como un pequeño resumen, jóvenes. Muy bien. Forma de gobierno, un gobierno absolutista, un antiguo régimen, un gobierno que gobernaba solo para su propia élite, ¿verdad? Sin importar y sin respeto alguno, para sus propios beneficios. ¿Y qué buscaban los ilustrados? Bueno, una democracia basada en la soberanía, ¿verdad? La libertad de pensamiento, ¿verdad? Y todo lo que implica lo que era la democracia, ¿verdad? Y la soberanía. Muy bien. Y en los derechos, en cuanto al derecho, bueno, solo para las clases privilegiadas. Los derechos eran solamente, como les decía, para la clase privilegiada, para los más allegados de este monarca o de este rey que estaba en este momento predominando, ¿verdad? ¿Y qué decían los ilustrados? Para todos, sin distinción de clases, ¿verdad? Eso era lo que ellos buscaban. Y ¿cuál era la función económica del Estado? Centralizada, ¿verdad? Y proteccionista, que ellos protegían, ¿verdad? A toda costa lo que se producía, porque recordemos que el pueblo llano, que era básicamente la mayoría de las personas, eran los que sacaban definitivamente al país adelante, ¿verdad? Porque recordemos que aunque esté en la estratificación social, vemos que está la nobleza, vemos que está el clero, porque siempre estaba ahí. Y vemos lo que es el pueblo llano o el pueblo, ¿verdad? Así como se le menciona popularmente el pueblo, ¿verdad? Ellos, no estamos hablando de personas que se dedicaban solamente a la agricultura, no, ahí habían intelectuales y de ahí es donde salen los filósofos ilustrados, ¿verdad? Son gente, como decía, gente letrada, culta, llena de conocimiento. ¿Y cómo es que ellos habían visto la luz? Bueno, decían ellos se reunían en plazas, jóvenes, y las organizaban esas mujeres de la alta sociedad y comenzaban ellos se reunían en cafés en París, se reunían en esos grandes salones hermosos que ustedes pudieron observar en la primera imagen y comenzaban a pensar cómo sacar este país adelante, cómo es hacerle entender a este gobernante o a este monarca que está haciendo malas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que surge lo que es la Revolución Francesa, que ya la vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Bueno, ¿y qué buscaban lo que eran los ilustrados, los filósofos ilustrados? Bueno, no intervención del Estado, ¿verdad? Acordémonos que la Iglesia también siempre ha estado, la Iglesia y el Estado, y son cosas que no deberían de suceder. Muy bien, y en cuanto a la ideología, ¿verdad? O a los ideólogos, que ya los mencionamos, estamos hablando de Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, y en cuanto a un régimen, antiguo régimen, ¿verdad? Y en la ilustración, ¿quiénes eran los más importantes? ¿Cuáles eran los más relevantes, los filósofos ilustrados? Bien, estamos hablando de Montesquieu, de Rousseau y de Voltaire, y eran los predominantes en ese. Habían más, obviamente, ¿verdad? Pero la historia menciona
mucho más a estos filósofos ilustrados, a estos tres filósofos ilustrados. Muy bien. Y para concluir, jóvenes, ¿verdad? Podemos concluir con este tema de la ilustración, que es el conocimiento que puede combatir la ignorancia de una nación, ¿verdad? O de un país o de un pueblo, y así poder ser, ¿qué buscaban? Bueno, ser libres, ¿verdad? De una forma libres de pensar, libres de expresar a través de la educación, porque recordemos que en ese proceso, jóvenes, tuvo que pasar muchísimos años, ¿verdad? Para poder llegar a lo que son estos pensamientos ilustrados, ¿verdad? Sacar de la ignorancia a esta persona, porque vean, cuando las personas nos programamos, ¿verdad? Nos programamos que decimos, no, yo no voy a poder porque a mí ya me enseñó la religión que yo debo de estar así de esta manera. Es un poco difícil, jóvenes, es un poco difícil, no imposible, claro está, ¿verdad? Pero sacar de la ignorancia a estas personas, sacarlas de esas tradiciones, de todas esas cosas que ellos pensaban que si yo hago esto, la iglesia o Dios me va a castigar si yo lo hago. No, sacarla de la ignorancia, ¿verdad? Porque la ignorancia, jóvenes, es la oscuridad de nuestras vidas. Entonces, eso era lo que ellos deseaban, sacar de la ignorancia al pueblo, ¿verdad? Para buscar la libertad, la igualdad y a su vez, pues, buscar la felicidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continúen. Sacar de la ignorancia a una nación, a un país, ¿verdad? Poder ser libres de gobiernos absolutistas como el que acabamos de ver, que solo se interesan por sus propios ideales, ¿verdad? Indudablemente la ilustración, o como se le suele llamar el siglo de las luces, fue una época de cambios a través de la razón. El mundo entero, con sus ideales, con sus ideas filosóficas, pudieron salir de las tinieblas a la luz, por decírselo así, ¿verdad? Muy bien. Y esa sería nuestra conclusión, jóvenes. Y la actividad, ¿verdad? La actividad número 2 que tenemos. Elaborar un trifolio de la periodización tradicional y periodización marxista, ¿verdad? Muy bien. Y veamos la imagen ahí, jóvenes. Veamos esa imagen, como dice. Mire, vivir sin leer es un peligro. Te obliga a creer en lo que te digan, ¿verdad? No, debemos de seguir estudiando, debemos de ser más acuciosos, ¿verdad? Para ya no poder estar solamente agachando la cabeza, hijitos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Eso sería todo. Y pues quiero motivarlos, ¿verdad? Nuevamente a que continuemos con nuestros estudios, a que continuemos avanzando, ¿verdad? Con nuestros objetivos, con nuestros anhelos, ¿verdad? Porque es de la única forma, como ustedes ya pudieron observar en el tema, es de la única forma que el país va a salir de su ignorancia. ¿A través de qué? A través de la educación, porque la educación le abre puertas. La educación le abre un mundo completo si usted así se lo propone, ¿verdad? La pobreza o las tinieblas o la oscuridad está en uno mismo, en nuestra mente, ¿verdad? Pero usted decide si realmente sale de esa oscuridad a la luz a través de del estudio, ¿verdad? De la educación. Y bueno, pues jóvenes, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Me despido hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los queremos estudiando en casa. Hasta pronto.